no somos una persona que ha fracasado espiritualmente porque tengamos luchas en nuestra mente. Solamente podemos decir que lo que ha sucedido es que se han consolidado autopistas de dolor, conexiones dolorosas, ansiosas, temerosas en nuestro cerebro. El cerebro hace lo mismo. Él tiene una especie de algoritmo y aquello que te interesa lo empezás a ver en todo lado. Filtra toda la información. Lo que no te interesa y enfocarte solo en eso. Si es ansiedad, en ansiedad. Si es miedo, en miedo. Si es cáncer, en cáncer. Pero él decía que aquello de que la fe causa un efecto placebo en el cerebro es mentira. La fe es la llave que abre en el cerebro todo un sistema de sanación. Se puede decir que el miedo crónico lo que hace es mantener el organismo completamente inundado de cortisol. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Algo que en la neurociencia se llama el secuestro de la amígdala, ¿verdad? Y por otro lado también, los niveles elevados de cortisol van a dañar el hipocampo. Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu, con Eric Pardo y el terapeuta familiar, Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto y continuamos hablando sobre temas que le interesa mucho a ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama La mente en las cartas de Pablo y la neurociencia. Y para eso vamos a hablar con Rogelio Morales, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Rogelio? Hola, hola Eric, muy bien, un gusto estar nuevamente por acá y como vos decís, compartiendo un tema de interés. Rogelio, ¿por qué podemos mezclar la neurociencia con las cartas de Pablo, más que todo con Romanos 12:2 y con Efesios 4:23? Bueno, mira, es muy interesante ver cómo hoy en día en los estudios de la neurociencia se puede ver con mucha claridad cómo es que funciona la mente, cómo es que funciona el cerebro, cómo es ese cableado de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Y eh, interesantemente, ver que algunos conceptos que utiliza el apóstol Pablo se pueden representar muy bien con la información que nos ha dado la neurociencia hoy en día. Rogelio, ¿qué quería decir Pablo cuando decía renovar nuestra mente? Y también cuando decía sobre nuestra manera de vivir. ¿Qué lo podemos relacionar? Sí, nosotros tenemos en el libro de Romanos algo muy interesante y es una estructura. Bueno, te voy a decir que no solo en el libro de Romanos, ¿verdad? Encontramos esa estructura en todas las epístolas con respecto al tema de la mente, pero vamos a hacer referencia a Romanos en este momento. Es muy curioso ver que en el capítulo este, 1 de Romanos, Pablo dice que las personas que conocieron a Dios, las personas que no quisieron, a pesar de conocerlo a Él, reconocerlo en sus vidas, darle lugar especial en sus vidas, sino que más bien se alejaron de Él, los entregó a una mente reprobada. Ese es un término muy interesante porque nos está hablando de que en ese sentido la humanidad caída por el pecado
o en el pecado, reconoció a Dios, pero no le adoró como tal, sino que lo cambió, dice, por la criatura, cambió al creador por la criatura, cambió su moral, cambió su ética, cambió su conducta por una conducta más pecaminosa. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. La mente en las epístolas paulinas vienen de una palabra que está en griego, que quiere decir un lente a través del cual se logra ver la vida, un lente a través del cual se logra ver todas las cosas, se evalúan las cosas. Ese lente, si está sucio, digámoslo así, todo se ve sucio, ¿verdad? Eh, Luego es interesante porque en los capítulos siguientes él dice que el mensaje de la cruz, la salvación, la gracia en la vida del ser humano, lo conducen a la renovación de la mente. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el capítulo 12, en el versículo 1, ¿verdad? Donde nos habla, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el versículo 2. Así que podríamos mencionar que una mente reprobada, que para Pablo es una mente que no se salva por sí misma, una mente que rechaza al Creador, al Salvador, y se envuelve en sus propios deseos, placeres, puede cambiar, puede renovarse, puede transformarse, diría la neurociencia en palabras populares, puede volver a recablearse, ¿verdad? Por medio de la cruz, por medio de la aceptación de la salvación, por medio de ese reconocimiento de Dios como Señor y Salvador y presentar un cambio diferente de vida. Ahora, Eric, hay un punto medio muy interesante en Romanos 7, porque en Romanos 7 Pablo, en esa narrativa que trae, después de hablar de la mente reprobada y del mensaje de la cruz, de la salvación, ¿verdad? De pronto dice, miserable de mí, o desgraciado de mí, ¿quién me librará? Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiero. Cuando a profundidad uno estudia ese capítulo 7 de Romanos, se encuentra una batalla mental, se encuentra una lucha que se está generando en ese momento y pareciera ser que él se pone como ejemplo donde describe que a pesar de pasar nosotros por la cruz del Calvario, de ser personas que han adquirido la salvación a través de Cristo Jesús, luchamos en nuestra mente por querer hacer las cosas correctas y adecuadas de esta nueva vida, de una mente ya no reprobada. Tenemos esa batalla y tenemos esa lucha. Así que te puedo decir que la lectura de Romanos desde la perspectiva de la mente es fascinante, es fascinante. Decía Moreland en su libro de Ama a Dios con toda la mente, un libro de 1999, imagínate. La mente es la facultad del alma que nos permite conocer y captar la verdad. Si no pensamos con claridad, no podemos vivir con claridad y nuestra vida espiritual se verá atrofiada porque no tendremos el medio para distinguir
lo que es real de lo que es falso. En palabras simples, esto es lo que nos presenta Pablo en esos primeros capítulos eh, de Romanos, o más bien en todos esos capítulos, porque ahí, si vos lo notás, hemos abarcado todo el libro, ¿verdad? Claro, estamos dando una pincelada, Eric, por supuesto. Rogelio, ¿qué ocurre cuando durante años alimentamos los mismos pensamientos de miedo, preocupación, culpa o fracaso? ¿Y qué nos habla la neurociencia sobre eso? Bueno, es muy interesante porque lo que se dice es que la repetición constante de un patrón de pensamiento negativo tiene consecuencias físicas y biológicas destructivas, ¿verdad? Em, por ejemplo, se consolidan mucho las conexiones neuronales negativas, ya que lo que se hace, dice la neurociencia, es afirmar aquello, repetir aquello, consolidar aquello constantemente y, pues lógicamente, el cerebro se especializa en aquella sensación, se especializa en aquel miedo. Eh, la persona cada vez que se enfrenta a algo complejo de la vida, va a activar inmediatamente una forma de responderle a aquello según su ansiedad, según sus temores, según sus expectativas. Y eso es porque podríamos decir que hemos programado nuestro cerebro para reaccionar ante aquella situación de esa manera. Y es un tema interesante, Eric, porque es algo voluntario, voluntario. Se puede decir que el miedo crónico lo que hace es mantener el organismo completamente inundado de cortisol. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Algo que en la neurociencia se llama el secuestro de la amígdala, ¿verdad? Eh, y esto inhibe funciones complejas de nuestra corteza prefrontal, la responsable del control, la responsable de la planificación, de la toma de decisiones sabias. Y por otro lado también, los niveles elevados de cortisol van a dañar el hipocampo, provocando una atrofia, provocando un problema y destruyendo eh, la capacidad de aprender, la capacidad de cambiar esas cosas, de transformar aquello. Por eso es importante, digamos, considerar que es fundamental en nuestra vida desaprender una vez que encontramos aquellas cosas que hemos aprendido mal, que hemos llevado a nuestro cerebro a replicar constantemente de una manera negativa, necesitamos desaprenderlas para volver a aprenderlas. Y eso es toda una situación compleja, Eric, porque requiere reconocer el asunto, medir las consecuencias, enfrentarnos a nuestros miedos, inseguridades y gradualmente hacer el cambio. Rogelio, en 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento. Ujú. ¿Cómo podemos hacer eso en la vida cotidiana? Pablo está utilizando una metáfora militar. En la guerra espiritual no destruimos eh, cosas materiales, ¿verdad? No atacamos cosas materiales, sino, digamos, argumentos de filosofías. A eso se refería Pablo, mentiras que se levantan contra Dios. eh, Esas mentiras, esa figura que está usando Pablo ahí, esa filosofía, como que si aquello fuera una lucha, ¿verdad? Las tomamos y los llevamos cautivos, los sometemos a Cristo en el día a día. Bueno, esto se traduce en una práctica de reestructuración cognitiva
y una mayordomía mental. Por ejemplo, identificamos el pensamiento intruso. Detenemos esa corriente automática de la mente y se empieza a trabajar en la creencia que nos limita, el temor que nos está bloqueando. Ok, luego vamos a cuestionar con veracidad, vamos a preguntar con honestidad a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, ¿es esto un hecho real? ¿Es solo una mala interpretación de la realidad basada en el miedo, en mis experiencias pasadas? Y ahí viene el punto de eh, decir, bueno, estos pensamientos no son reales. Dios sí tiene el poder para ayudarme. Dios ha prometido cuidarme. Dios ha prometido darme sabiduría, acompañarme siempre. ¿Por qué tengo estos pensamientos? O, ¿por qué no? Si descubrimos que hemos aprendido algunas cosas acerca de Dios o su palabra que no son reales, porque Eric, muchas veces la gente dice, la Biblia dice, es que Dios dice, y nos están citando esta película The Chosen, ¿verdad? O nos están citando alguna novela o alguna historia de esas películas que pasan en Costa Rica en Semana Santa y no es realmente lo que dice la Biblia. Entonces, podemos tener creencias que van en contra del conocimiento de Dios, que nos limitan. Recuerdo aquellas frases que citaban los abuelos, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor, y eso no está en la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces aquí podríamos decir nosotros que eh, cuando Pablo está hablando de llevar todo pensamiento cautivo, está hablando de un ejercicio donde nosotros, por medio de la verdad que hemos recibido de Dios, recordemos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros aplicando la veracidad de la palabra, los principios de la Biblia, y la sabiduría que encontramos en el Señor, podemos perfectamente contrarrestar pensamientos, ideas, patrones. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Esos textos son importantes y son palabras que nosotros podemos incorporar en nuestra mente. También, ante filosofías, ante ideologías, nosotros podemos en algún momento debatir aquellas corrientes que socialmente desprestigian a Dios, a su palabra, al cristianismo, a la creencia, cuando nosotros argumentamos en contra de aquellas cosas, de aquellos pensamientos que han surgido en la humanidad con los pensamientos de Cristo. Rogelio, en Filipenses 4:8 nos dice en qué debemos pensar. ¿Qué relación tiene esto con lo que hoy conocemos sobre atención y pensamientos? Si te das cuenta, Erika, así en un movimiento rápido, hemos pasado de Romanos, que nos habla de una mente reprobada, una mente que se alejó completamente de Dios y se ha dedicado a tratar de salvarse a sí misma, está involucrada en pasiones, deseos, todas esas cosas contrarias a la fe cristiana. Nos habla Pablo de una lucha que tenemos en nuestra mente entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Nos habla en el capítulo 12 de Romanos de la renovación de la mente. Nos habla de llevar los argumentos que surgen, los pensamientos cautivos a la verdad de Cristo. Y ahora nos habla de algo interesantísimo, y es en lo que debemos pensar. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra mente tiene que ser entrenada. Nuestra mente tiene que cambiar sus patrones. La renovación de la mente se refleja en una conducta ética diferente a la que teníamos antes cuando Dios no estaba en nuestras vidas. Entonces, este pasaje es muy interesante porque nos permite, em, cuando
hay pensamientos negativos, hay pensamientos de patrones viejos de conducta que no nos benefician, que son negativos. Enfocarnos, ordenarlos y empezar a generar ideas en lo que es verdadero, pensamientos honestos, justos, puros, amables, todo lo que es de buen nombre, diría la neurociencia y algunos representantes, es reprogramar el sistema reticular activador ascendente. Que yo sé que no necesitamos estos términos para entender lo que Pablo estaba hablando, Eric, pero es muy interesante entender que hoy en día, con palabras científicas, se describe aquello que Pablo dijo en palabras sencillas. Rogelio, ¿y por qué muchas veces sabemos que un pensamiento no nos hace bien, pero aún seguimos regresando a él? Hay una explicación biológica y una explicación del diseño del cerebro. Em, Hay algo que se llama el enganche. Em, Podríamos decir que el giro cingulado es el área cerebral encargada de una flexibilidad cognitiva, es decir, funciona como la caja de cambios que nos permite pasar de una idea a otra con facilidad. Bajo el estrés crónico o la ansiedad, esta zona sufre una desregulación, queda enganchada en una sola marcha, por decir algo. Y esto provoca que aunque sepamos racionalmente que un pensamiento es dañino, la mente continúa regresando a él de formas obsesivas, se hace como un bucle sin salida. Ahí es interesante porque el cerebro busca constantemente ahorrar energía. Entonces, recorrer una autopista neuronal vieja y consolidada, aunque sea dolorosa, como la culpa, la preocupación, el miedo, no requiere mucho esfuerzo de energía, Eric. Es como cuando uno toma el carro, sale de alguna actividad y cuando uno se da cuenta ya llegó a la casa y uno dice, ¿a qué horas llegué? Usted simplemente ahí va, siguió, que es muy peligroso, ¿verdad? Manejar así, por supuesto, pero ha sucedido. Bueno, así le pasa al cerebro con este tipo de pensamientos en bucle. El cambio para forjar un nuevo pensamiento, fe, gratitud, pensar en aquello que nos recomienda el apóstol Pablo, llevar cautivos a los pensamientos majaderos o negativos a la obediencia en Cristo, exige un gran gasto de energía voluntaria que el cerebro muy estresado tiende a rechazar de una forma natural. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar un pensamiento y experimentar una verdadera renovación de la mente? Decía C.S. Lewis que uno comete el error de hacer que nuestra mente procure portarse bien en lugar de morir a esas ideas, a ese tipo de pensamientos negativos. Y dice que ese es el problema, porque esa no es la idea. La idea es cambiar el patrón, la idea es renovar el entendimiento, ¿verdad? Entonces a veces lo que se hace es más que todo pensar en que nos vamos a portar mejor. No, no, ya no voy a pensar en eso. Ya voy a dejar esto por ahí. El asunto es que em, no necesariamente dejar de pensar en algo por un momento, por un tiempo, representa cambio.
Me llama mucho la atención, pero el apóstol Pablo utiliza una fórmula muy interesante como que nos sirve para cambiar patrones. Dice, el que mentía ya no mienta más. Ya iba diciendo algunas cosillas. Después dice, el que robaba ya no robe más. Bueno, una persona que robaba ya no roba más, y no quiere decir que dejó de ser ladrón. A veces los ladrones se esconden por un tiempo y después vuelven a aparecer, ¿verdad? Ah, pero él dice, el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje. Bueno, hay muchos ladrones que trabajan, pero él le añade algo más. Y de lo que gana, repártale a los demás. Ah, bueno, no es como Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres lo que a él no le costaba. No, ve qué interesante cómo se cambia un patrón, una forma, un estilo, un pensamiento, ¿verdad? Ay, cómo cuesta, porque ahora es trabajar y compartir. Es todo un cambio de mentalidad, es una transformación. Ahí es donde se dice que, en palabras, claro, más populares, es como recablear nuevamente el cerebro, hacer unas nuevas conexiones para que podamos funcionar de una manera diferente. Marian Rojas Estapé dice algo que me llamó mucho la atención, la hija del doctor Rojas, el psiquiatra. Dice que uno puede hacer que le sucedan cosas buenas. Y voy a poner el ejemplo con el algoritmo, y me disculpa Marian Rojas, ¿verdad?, por el coloquialismo que puedo utilizar. Pero hoy en día que estamos hablando de los algoritmos, ¿verdad? Que uno dice, qué raro, yo puse en el buscador en internet pinturas rojas para el carro, y ahora me salen anuncios en todas las redes sociales de pinturas rojas y solo eso me sale. Ok, eso es porque el algoritmo, ¿verdad? Nos captura, ve lo que nos interesa y nos empieza a mandar esa información. Bueno, nuestro cerebro tiene algo similar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, como ahora que hay un boom por este lamentable terremoto de Colombia y estos terremotos que han sucedido en estos días en Venezuela, entonces hay un boom, ¿verdad? ¿Será que aquí a este país nos va a pasar lo mismo? ¿Será que aquí? ¿Será que esto? Entonces nos metemos a las redes y vemos lo que ha sucedido en estos países, que es muy doloroso y muy lamentable. Y entonces todo lo que nos empieza a llegar es de terremotos, todo, 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 todo en las redes. Es un bombardeo por todo lado. Ok, el cerebro hace lo mismo. Él tiene una especie de algoritmo, y aquello que te interesa lo empezás a ver en todo lado. Filtra toda la información. Y entonces resulta que ahora uno está por aquí sentado, ¿verdad? Conversando, pasa alguien por allá y uno oye que dicen terremoto. Y uno dice, están hablando los terremotos. Poner las noticias, terremoto. eh, Hay una película, Terremoto en no sé qué país, ¿verdad? Ok, ella lo que dice es que el cerebro tiene la capacidad de filtrar todo lo que no te interesa y enfocarte solo en eso. Si es ansiedad, en ansiedad. Si es miedo, en miedo. Si es cáncer, en cáncer. Si es un problema de la vista, un problema de la vista. Solo eso sale por todos lados, solo eso busca, solo eso, porque es lo que le interesa. Entonces ella decía, nosotros podemos empezar a pensar bien, empezar a pensar bonito, y el filtro del cerebro, el algoritmo del cerebro nos va a enfocar en ver esas cosas. Por eso es tan importante la gratitud, Eric. Damos gracias. Qué lindo día. Hoy es un día bello, especial. Estoy agradecido con Dios, aunque la cosa esté fea. Y nosotros empezamos a sentir algo diferente, una motivación. Empezamos a encontrarle sentido a las cosas porque estamos pensando bien, y nuestro cerebro se está enfocando entonces en las cosas que están bien. Hay muchas formas de enfocarnos en este tema, pero esta es una de la esencia de lo que nosotros encontramos en parte.
en algunos textos en las epístolas paulinas y también información de manera coloquial, por supuesto, como la expreso por acá, en los temas de la neurociencia. Sí, porque yo creo que una de las prácticas importantes, Rogelio, sobre el cerebro es cambiar lo que uno está pensando, Ajá, sí, ¿verdad? Si uno está pensando cosas tremendas, de ahí, cambiar el switch y buscar otra cosa. Creo que eso es una buena práctica que uno puede tener, ¿verdad? Con el cerebro. sí. Rogelio, y si alguien nos está escuchando o viendo y siente que lleva años luchando con los mismos pensamientos, ¿qué le diríamos para ayudarlo a comenzar un proceso de renovación? Si una persona se siente atrasada en esa batalla de la mente que brevemente mencionamos de Romanos 7, podemos decir que no hay que culparse, no hay que sentir vergüenza por esa lucha. Si estamos luchando es porque tenemos conciencia, no estamos ahí, en una zona de confort, ¿verdad? Y comprender que nuestra biología se basa en patrones mentales. No somos una persona que ha fracasado espiritualmente porque tengamos luchas en nuestra mente. Solamente podemos decir que lo que ha sucedido es que se han consolidado autopistas de dolor, conexiones dolorosas, ansiosas, temerosas en nuestro cerebro, pero la mente no está petrificada, Eric. Hemos sido diseñados por Dios con una capacidad maravillosa de cambiar y sanar. Yo estaba leyendo un estudio, no recuerdo ahora el nombre de la persona, pero él decía que aquello de que la fe causa un efecto placebo en el cerebro es mentira. Es que la persona con fe no se sana, simplemente es que hay un efecto placebo y entonces uno se calma. No, decía este estudio de un neurocientífico que la fe es la llave que abre en el cerebro todo un sistema de sanación y realmente el cuerpo y la mente se pueden sanar. Entonces, no hay que luchar en nuestras propias fuerzas. La renovación no es por nuestra propia justicia. Es un efecto de la gracia del Señor en nuestra vida. Es un efecto de la obra del Espíritu Santo. La cruz del Calvario nos lleva a nosotros a la condición de tener una mente renovada. Ahora, hay que empezar con pequeñas victorias diarias. No busquemos cambiar todo de un solo golpe. Empecemos hoy por identificar un pensamiento, por ver de dónde viene, cómo funciona, cómo se instaló y empezar a trabajar lo contrario, con pequeñas exposiciones, pequeños hábitos. Pero Eric, hay que agarrarlo y darle, 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 darle. No es dejarlo ahí. Notemos que después de Romanos 12, cuando en el capítulo 1 habló de todo lo que hacen las personas con una mente reprobada, que no, que es antiético, anticristiano, muy pecaminoso. Romanos 12 nos habla de que una mente renovada es una mente que sirve al Señor, es una mente que piensa diferente, es una mente que ve todo en colectividad, la colectividad del cuerpo de Cristo. Antes era un egoísmo, una individualidad, una independencia. Ahora no, hay todo un cambio ético, habla del amor, habla de llorar con el que llora, gozarnos con el que se goza. Entonces, el efecto de la cruz del Calvario en nosotros a través de la manifestación de una mente renovada es un cambio en la conducta, es una manera de gestionar las emociones totalmente diferente. Y ahí es donde tenemos que comprender que puede ser que en algún momento nos quedamos botados en el camino. Y nunca es tarde. Dios es un Dios de oportunidades. Nunca es tarde para empezar a trabajarlo. Necesitamos un discipulado, posiblemente. Necesitamos que nos hablen de cuál es la verdadera conducta de una persona cristiana y cómo ir nosotros teniendo esos cambios de ideas, de pensamientos. Puede hacer que luchemos contra creencias que no son adecuadas.
puede ser que tengamos ideologías que hemos abrazado. Bueno, hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y eso lo podemos hacer a través de la oración, a través del estudio a conciencia de la palabra, a través de la consejería pastoral, a través de la enseñanza teológica de calidad, la que yo llamo bien ortodoxa, bien conservadora, porque necesitamos construir esas estructuras para pensar como Dios manda. Emilio, qué interesante es cuando vi la neurociencia. A veces uno habla de la neurociencia y la gente se para el pelo y dice, ya estamos hablando de algo satánico, algo Sí, que no es. Pero cuando lo reflejamos y vemos lo de Pablo, nos damos cuenta que antes de que los científicos pues le pusieran ese título, ya Pablo lo había lo estaba, sacado. sí, lo estaba trabajando. De hecho, es interesante porque usa la palabra mente, pensamiento, conocimiento, un montón de veces en las epístolas. Y eso se debe porque hay que entender que el contexto griego de aquella época era un contexto de filosofías, de ideologías, de pensar, de argumentar, de debatir. Entonces él desarrolla el tema de la mente también mucho en esa línea, ¿verdad? De hecho, él habla de un arrepentimiento que se hace con el entendimiento. Él no habla de un arrepentimiento sentimental. Cuando él dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable, porque es el culto racional, ojo, culto racional, él está diciendo que todo nuestro ser, y no se refiere a los miembros, presente una mano, no, todo lo que nos compone, el ser, tiene que presentarse en adoración a Dios como un culto lógico. O sea, si nosotros hemos pasado por la renovación del entendimiento, si la cruz ha pasado por nuestra vida, si somos salvos, lo lógico es que le rindamos a Dios culto y adoración. Ese es un culto racional. Entonces él dice, es que es lógico que presentemos nuestro cuerpo como culto a Dios. Es lógico. Oíme, ese término también es interesante, pero tiene que ver, pues lógicamente, con toda la cultura, pero aplica hoy en día. Es lo mismo. Aplica hoy en día. La mente en las cartas de Pablo y la neurociencia fue el tema de hoy en Hablemos en lo Secreto con Rogelio Morales. Rogelio, ¿dónde se te puede localizar? Claro, y añado, Eric, esto es una pincelada, ¿verdad? Que casi no hemos hablado nada por el tiempo, pero ahí podemos seguir conversando más adelante. ¿Por qué? Te voy a decir algo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo entonces? Pero eso lo dejamos para la próxima. Me pueden localizar en el WhatsApp 8835-7805, bueno, 506, ¿verdad? Que es el código de Costa Rica, 8835-7805. Ahí me pueden escribir, no es para llamadas y con mucho gusto podemos atender su solicitud. Así es. Y si te interesa este tema, escríbanos ahí en la parte de abajo si quieres que continuemos una segunda parte de esto de la mente de Cristo. Sí, porque ahí sí tenemos que ver de qué se trata, porque Pablo decía, pero ahora tenemos la mente de Cristo. ¡Oh! Muy bien, excelente. Ese va a ser el próximo tema, así es que escríbanos por ahí. Gracias por habernos Vamos a ver acompañado. quiénes nos dicen, sí, hablen de ese tema. Así es. Será hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Tu día tiene muchos momentos. Momentos para correr, momentos para trabajar, momentos para pensar. Pero también necesitas un momento para escuchar. Una canción que levante tu ánimo.
Una palabra que fortalezca tu fe, un mensaje que hable a tu corazón. Haz una pausa. Conecta tu corazón con Dios en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. ¡Hasta la próxima!